Ok, hermanos, bueno, voy a dar una ilustración, hermanos, de esta famosísima frase que es, no somos pecadores porque pecamos, pecamos porque somos pecadores. Y la razón por la que voy a dar una ilustración es porque esta, hermanos, es un juego de palabras. Son de esas frases que están compuestas por palabras que se parecen y si uno no le pone atención, como que uno se confunde con estas palabras. Y la ilustración, hermanos, la tomé de un libro de Martin Lloyd Jones que estoy leyendo, se llama Depresión Espiritual. Dice el hermano que una vez él habló con una mujer que desde niña había estado en la iglesia y que nunca había vivido una vida pues perdida en el mundo. Esta mujer cuando oía, hermano, de las poderosas conversiones de algunos hermanos y cómo contaban de todas las cosas malas que hacían antes de venir a Cristo, antes de ser cristianos, y de cómo ahora odiaban el pecado, vivían en santificación y sentían pues el deseo de honrar a Dios, de vivir para Dios. Esta hermana, dice el pastor, que sentía un poco de tristeza por sí misma y ella le comentó al pastor que a ella le hubiera gustado tener una experiencia de este tipo, no haber sido criada en el Evangelio de alguna manera y que hubiera preferido pasar por este proceso de una conversión poderosa, como ella escuchaba a otras personas, a otros hermanos contar de su conversión y de cómo habían venido al Señor. El pastor explica, hermanos, en este libro que esta mujer estaba equivocada al pensar de esa manera. La razón por la que estaba equivocada es porque de alguna u otra manera, entre líneas, al decir esto, la mujer estaba diciendo hasta cierto punto, yo no soy pecadora, porque de alguna manera el error que ella estaba cometiendo era que veía el pecado solamente como ciertas acciones, las acciones muy graves y muy malas que habían cometido ciertas personas y que después se convirtieron, ¿ok? El detalle, dice el pastor, que el pecado no solamente es ciertas acciones, el pecado es una cuestión de naturaleza. Ella era una pecadora, al igual que los demás hermanos que estuvieron viviendo vidas perdidas. Ella necesitaba exactamente de igual manera el mismo sacrificio de Cristo para poder ser salva. En otras palabras, la gracia, hermanos, que se necesita para salvar a la persona más mala del mundo es la misma gracia que se necesita para salvar a la persona que se crea la persona más buena del mundo. Todo esto que les acabo de decir, hermano, lo acabo de hacer a manera de ilustración para que entendamos entonces la frase cuando decimos no somos pecadores porque pecamos, pecamos porque somos pecadores. Lo que estamos queriendo decir es que no son las acciones malas las que nos hacen a nosotros pecadores. No, ya somos pecadores por naturaleza y por eso es que nosotros tenemos acciones malas. Que al nacer, todos nacemos destituidos del reino de Dios y alejados de Dios a la misma distancia. O sea, todos, independientemente que algunos moralmente se porten mejor y sean quizás, entre comillas, más buenos, realmente todos estamos y nacemos destituidos de la gloria de Dios y necesitamos ser acercados a Dios y no hay otro método que no sea el Evangelio, que no sea la salvación a través de la fe en Jesucristo, porque por nuestras buenas obras o por nuestros méritos personales es algo que nosotros no podemos hacer. ¿Ok? En el tema pasado, hermano, lo que estuvimos viendo fue varios términos para pecado. El día de hoy lo que trataremos, hermanos, de investigar un poco más es la fuente de donde viene el pecado, la causa o la ocasión que conduce a las personas al pecado. Determinar la fuente, hermanos, es importante porque al determinar la fuente, entonces vamos a llegar a la conclusión de cuál debería de ser la cura del pecado. ¿Cuál es la forma en que los creyentes debemos de lidiar con el tema del pecado? ¿Ok? Es muy importante entonces que hoy tratemos de determinar la causa del pecado, la fuente del pecado, que es nuestro tema el día de hoy. Quiero pedirles, hermanos, que tengan ¿verdad? Atención, que pongan atención, que puedan ver esta transmisión una vez más si gustan, una vez que ya quede en el YouTube o que lo vuelvan a ver aquí en StreamYard, porque voy a hablar de algunas posturas de la teología liberal,
Voy a hablar algunas posturas de la teología de la liberación. Suenan parecidas, pero no es lo mismo. La teología liberal es aquella teología que comenzó en el siglo XIX a cuestionar todo lo que la Biblia relata como milagroso, como sobrenatural, o algunas cosas que no concuerdan desde el punto de vista de algunos aspectos científicos, que obviamente en ese caso es la ciencia la que está equivocada, ¿no? En algunos aspectos como la evolución, etcétera. Y también vamos a estar viendo algunas razones filosóficas. Y las razones filosóficas siempre pueden resultar un poco complicadas. La filosofía, hermanos, no es tan fácil, es un poco complicada de entender. De hecho, les quiero decir que estudiar un manual de teología sistemática para estudiar teología no lo es todo. Tú puedes estudiar un manual de teología sistemática de punta a punta, terminarlo y no aprender absolutamente nada. Porque no se trata solo de leerlo y de tratar de comprender ciertos temas. Hay temas, hermano, que nos demandan un cierto nivel de comprensión, Y si no alcanza uno a tener ese nivel de comprensión, no alcanzas a entender todo el tema. Entonces, les digo esto no para asustarlos, obviamente, sino para que en un futuro, ¿verdad? Cada vez que estudiemos, de repente hay manuales de teología o libros de teología que están un poco avanzados y que no son tan fáciles de entender. Se requiere un esfuerzo, ¿ok? Entonces, paciencia, porque posiblemente algunas de estos términos que vamos a ver, pues nos suenen ya sea desde un punto de vista de la teología liberal o de la filosofía, un poco difíciles de comprender. Obviamente yo lo que hago es estudiarlos, tratar de comprenderlos lo mejor posible, luego aterrizarlos a un lenguaje más sencillo, incluso tratar de poner alguna ilustración para que lo podamos entender. Entonces vamos a ver nuestro bosquejo, hermanos. Esto es lo que vamos a estar viendo el día de hoy. Vamos a estar viendo, hermanos, número 1, 4 ideas sobre la fuente del pecado. Luego, en el punto 2, la enseñanza bíblica sobre el tema del pecado. Y en el punto número 3, lo que vamos a hacer es como un recorrido breve de estas 4 ideas más la enseñanza bíblica y entonces determinar en base a eso cuál sería la cura para el pecado según cada postura, pero cuál es la cura realmente para el pecado según las escrituras. Amén. Mire, la primera es entonces 4 ideas sobre la fuente del pecado. La segunda es la enseñanza bíblica y la tercera, implicaciones de los distintos puntos de vista, la cura para el pecado. Vamos a ver estas 4 ideas sobre la fuente del pecado. Aquí vamos a estar hablando de 4 puntos, algunos con cita bíblica y algunos pensamientos ahí que vamos a ir hilvanando entonces sobre este tema. ¿Ok? La primera, hermanos, la primera es la creencia de que de alguna manera la fuente del pecado en los seres humanos se debe a su naturaleza animal. Un concepto de la fuente del pecado considera que los humanos han evolucionado a partir de los animales y por lo tanto poseen una naturaleza animal con impulsos que todavía persisten de periodos anteriores. Entonces, como todavía sigue evolucionando, el ser humano está en ese proceso de evolución, esos impulsos supuestamente están en declive y la humanidad es menos pecadora ahora que en el pasado. ¿Ok? En este punto, hermanos, sobre el pecado, este punto, hermanos, se puso de alguna manera muy popular o muy de moda en el siglo XIX y en el siglo XX. Se comenzaron a cuestionar algunos relatos bíblicos, el relato de la creación, se comenzaron a ver los primeros capítulos del Génesis, posiblemente como mitología, entonces eso incluye la creación del hombre e incluye también la caída. Y si se comienza a ver la caída del hombre como mitología, pues entonces se comenzó a cuestionar todo el tema, hermanos, del pecado. Esto vino con ciertas ciencias que llegaron a cuestionar las fuentes de las escrituras, a cuestionar, por ejemplo, el origen del Pentateuco, que no venía de Moisés, y también surgió en el año 1859 la publicación del libro El origen de las especies de Charles Darwin. Bueno, todo esto, hermano, de alguna manera
se filtró en algunos seminarios que eran un poco liberales y comenzaron entonces a formular diferentes tipos de supuestas fuentes o causas para el pecado. ¿Ok? Para muchos el relato de Génesis sobre la creación del hombre llegó a ser entonces considerado ya insostenible, después de que surgieron estas cuestiones de cuestionar el Génesis, de cuestionar si los primeros capítulos son historia, si Adán y Eva fueron personajes reales o no, si una serpiente puede hablar o no. Entonces comenzaron a cuestionar la caída del hombre, el origen del pecado. De alguna manera, hermanos, se comenzó entonces a abandonar la enseñanza ortodoxa que las escrituras enseñan, ¿no? Acerca de cómo entró el pecado en el universo por medio de la caída de Satanás y luego cómo Satanás vino y tentó entonces al ser humano para que también cayeran y también se rebelaran en contra del Señor. Y se comenzó a buscar entonces alguna otra explicación para el tema del origen del pecado. Y esta que estamos viendo aquí, hermanos, es una de las supuestas explicaciones, una naturaleza animal. Para esta noción, el pecado se encuentra en los impulsos naturales que nosotros tenemos. De alguna manera, esos impulsos son necesarios porque es gracias a esos impulsos que nosotros podemos sobrevivir, que nosotros podemos subsistir, son impulsos naturales que están en nuestra vida y lo que se tiene que hacer de alguna manera es por medio de ir creciendo moralmente, por medio de ir teniendo una sensibilidad más alta a lo que es moral, a las normas, a las leyes, etcétera, es la forma entonces de poder luchar en contra del pecado, ¿no? Es una cuestión entonces de moralidad, de ir dominando los impulsos animalescos que de alguna manera nosotros tenemos como seres humanos, ¿no? Y que están en nosotros porque ese es nuestro origen, supuestamente, un origen primitivo, un origen animal. Se ve al pecado como el fracaso en el intento de una naturaleza más allá, más alta, perdón, irracional y de no poder dominar nuestros impulsos naturales. El origen del pecado, en este sentido, fue un proceso gradual. Se cree que la conciencia moral de lo bueno y lo malo va surgiendo poco a poco, según las normas y leyes lo van estableciendo. Y de hecho, hasta cita en la Biblia, este pasaje se cita en esta postura, el pasaje de Romanos 7, 7 al 8, dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conocía la codicia, porque tampoco conocía la codicia. Si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. La parte que marqué ahí que dice, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, es de alguna manera alguna forma de justificar esta creencia de que el ser humano tiene ciertos impulsos naturales que lo llevan a hacer cosas que no son necesariamente malas, dice esta postura, que es lo que tú hagas con estos impulsos no son necesariamente malas estas acciones, pero como el pecado en un proceso gradual se fue aumentando en la medida que el hombre fue siendo más consciente de lo moral. En la medida en que uno fue siendo más consciente de lo bueno, de lo malo, entonces ya el pecado se fue de alguna manera, el ser humano fue siendo sensible a ese pecado. Y por eso es que se cita este versículo, ¿no? Porque lo que se está queriendo decir es que a través del conocimiento de las normas o de las leyes morales, se iba entonces estableciendo más el pecado en la humanidad. Fue algo gradual, fue algo gradual. Según esto, el primer pecado no fue el momento más trágico en la historia de la raza humana. De hecho, lo pecaminoso del pecado se ha ido incrementando partiendo de cero. No hubo entonces pecado original según esta postura. No hubo pecado original porque en el momento, de alguna manera, en que el ser humano surge, tiene estos impulsos que no son malos y solamente va descubriendo con el proceso del tiempo, en una manera gradual, que son malos en la medida en que va siendo más consciente de lo moral, en la medida en que van surgiendo las leyes o en la medida en que van surgiendo entonces las reglas o diferentes reglas en las sociedades. Al mismo tiempo, por supuesto, los humanos han seguido evolucionando
y el número de actos pecaminosos ha disminuido. Aquí hay una postura que a mí me parece un poco contradictoria en este punto, porque por un lado se dice entonces que entre más conscientes somos de lo que está mal, más es pecado lo que hacemos, pero por otro lado, entre más evolucionamos, menos pecamos. A mí me parece en este punto que hay una especie de tensión, ¿no? Vamos a ver si lo entendemos. Cuando el ser humano surge, no hay pecado, ¿ok? El ser humano trae impulsos naturales. Luego, cuando el ser humano va siendo más consciente o más sensible de lo que es moralmente correcto, entonces el pecado de alguna manera se comienza a manifestar, pero al mismo tiempo, mientras el hombre evoluciona y se hace más civilizado, entonces peca menos. Y yo entiendo entonces que hay esa especie como de tensión, ¿no? Por un lado, somos más conscientes, somos más pecadores, pero por otro lado, si somos más evolucionados, entonces pecamos menos. Ahí yo entiendo ese asunto como una tensión entre estos dos puntos que pudieran caer, de hecho, en una contradicción. Vamos a recapitular este punto. Entonces, primero, los humanos tienen ciertos impulsos por ser animales, ¿ok? Por ser animales tienen estos impulsos que han evolucionado entonces de formas menos desarrolladas. Número dos, estos impulsos son naturales, es decir, son medios de supervivencia. De hecho, sin esos impulsos no podríamos existir. Entonces, no son necesariamente malos, pero en la medida que el hombre desarrolla una conciencia de lo moral, se va dando cuenta entonces que hay cosas que están mal y debería de luchar para frenar esos impulsos por medio de la evolución que está teniendo, por medio de la civilización que está teniendo. Dios no se equivocó al hacer a los hombres con estos impulsos desde esta noción. No obstante, hay que mantenerlos bajo control a medida que se vaya siendo consciente de la ley moral. En esta noción, no vemos, no se ve al hombre tanto solamente como un ser moral, sino más como un ser natural. ¿Ok? Los individuos llegan a darse cuenta del significado moral de sus actos lentamente y de forma gradual. Se le ve más como desde un asunto natural, se ve al ser humano se le ve más como un asunto natural, que trae cierta naturaleza y la moralidad entonces es algo que gradualmente se fue obteniendo. ¿Ok? Eso sería, hermanos, en esta primera postura de las 4 ideas sobre la fuente del pecado. Hay una segunda que es la ansiedad por la finitud. Y esta es un poco extraña, esta es un poco filosófica. La primera que vimos viene desde la teología liberal, obviamente, la teología liberal que comenzó a cuestionar lo que la Biblia dice, lo que es supernatural en la Biblia y a poner en tela de juicio lo milagroso, a racionalizarlo, a verlo más desde un punto de vista científico, etcétera, y llegaron a la postura de que la causa del pecado es la naturaleza animal. Pero aquí en este punto, en la ansiedad por la finitud, es un tema desde un punto de vista un tanto filosófico, aunque se trata obviamente de respaldar con las escrituras. En esta postura se ve el problema del pecado como la ansiedad de saber que se es finito y querer al mismo tiempo buscar la libertad de esa finitud. Es ser consciente de ser libres y sin embargo sentirse atados. ¿Ok? Algo que se usó para ilustrar esta postura es el vértigo que sentimos cuando miramos hacia abajo desde una gran altura. No sé si usted alguna vez le ha pasado que se asoma por un balcón o por una ventana a gran altura y hay una especie como de tentación por saltar. Hay una tentación como por saltar. De hecho, yo conozco a personas que dicen, no, yo no me acerco a ninguna altura porque quiero saltar. Es algo bien extraño, ¿no? Se tiene entonces la tentación de saltar, pero al mismo tiempo se tiene el pánico y el miedo de las consecuencias, porque sabemos que si saltamos de una altura pues significativa, obviamente vamos a perder la vida, ¿no? Nos mataríamos. Pero hay algo dentro de la persona que le dice de alguna manera como que salte. Esto es una ilustración, hermano, para más o menos entender a qué nos referimos con la ansiedad por la finitud, ¿ok? Es como darte cuenta que tienes en tus manos, que está a tu alcance el poder ser y no ser.
¿ok? El poder ser y no ser. Con esta frase de poder ser y no ser, se quiere ilustrar la tentación a hacer lo malo. La tentación de salir de nuestros límites y no sentirnos finitos, pero al mismo tiempo luchar con la prohibición a hacerlo. En esta postura, hermano, de la ansiedad por la finitud, entonces es darte cuenta que tú eres un ser finito, que tienes límites establecidos, que tienes prohibido pasar ciertos límites, pero al mismo tiempo algunas veces sentir la facilidad de poder pasar esos límites, como que está allí, es tan fácil. Y es esa ansiedad entonces por salir de la finitud, por poder ser verdaderamente libre, entre comillas, porque obviamente la tentación al pecado nunca te hace verdaderamente libre, siempre te ata. El diablo ofrece una falsa libertad a través de la tentación, ¿no? Le dijo a Adán y Eva, seréis como Dios. En otras palabras, podrán hacer lo que quieran, serán libres, pero más bien quedaron esclavos del pecado. Todo esto, hermanos, para decir que más o menos se entiende que así fue como entró el pecado al mundo. Así fue, debido a la ansiedad por la finitud, fue la caída de Satanás, fue también la caída del ser humano. Ya voy a explicar un poco más para ver que nos quede claro este punto que es un poco raro y nuevo para muchos, ¿no? Mire lo que dice Isaías 14, 12, 14, que es un texto clásico que siempre se usa para aplicárselo a Satanás, ¿no? Aunque sabemos que siempre que leemos a un profeta, especialmente al profeta Isaías, siempre lo que decía tenía un cumplimiento en el momento y a corto plazo, pero siempre tenía un cumplimiento de alguna manera en el futuro y a largo plazo. Y ese es el tema, por ejemplo, de este pasaje clásico que se utiliza para hablar de Satanás. Isaías 14, 12 al 14 dice: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré. A los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Desde esta postura, hermano, de la ansiedad por la finitud, se quiere decir entonces que la falta de Lucifer estuvo en su ambición por querer ser algo que él no era, ¿ok? Él tenía un límite y él quiso ser semejante al Altísimo. Entonces no quiso permanecer dentro de sus límites. Él tenía sus límites como una criatura, él tenía designado un lugar también como criatura, pero no, él quiso ponerse por encima de las estrellas de Dios y ser semejante al Altísimo. Tuvo al alcance esa posibilidad de revelarse, de querer ser Dios y lo hizo. Eso es lo que es, ahí es donde entra entonces este tema de la ansiedad por la finitud. Saber que pudieras hacer algo tan fácil que está ahí a la mano como pecar, hacer algo que está prohibido, y está esa tensión entre que está prohibido, pero que está ahí y tú lo pudieras hacer. Eso fue también lo que le pasó al hombre en Génesis capítulo 3, versículo 5. Vemos este pasaje, dice: sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Ok? La tentación que se puso ante Adán y Eva fue la tentación de ser como Dios, ¿no? Fue la misma tentación prácticamente que Satanás rebasó, esos límites que Satanás rebasó. Ser conocedores del bien y del mal. En otras palabras, su pecado consistió en caer en la tentación de intentar ser más de aquello para lo que fueron creados. Esa es la ansiedad por la finitud. Intentar ser más de lo que realmente Dios estableció para nosotros. Adán y Eva, en efecto, pensaron que podían ser como dioses, que podían ser como Dios. ¿Ok? La ansiedad entonces quiere decir eso, hermano. Por una parte, los humanos somos seres limitados, no podemos conocerlo todo, no somos omniscientes, no podemos estar en muchos lugares a la vez, no somos omnipresentes, no lo podemos hacer materialmente, pero tenemos la capacidad de visualizarlo, tenemos la posibilidad incluso de imaginarlo, cómo serían esas cosas. Y eso es lo que entonces nos tiene en esa tensión. En resumen, con ansiedad se quiere referir al estado espiritual inevitable de cualquier ser humano que se encuentra ante la situación paradójica de la libertad y la finitud.
La ansiedad es la descripción interna del estado de tentación. Se refiere a sentirse como de alguna manera al lado entre estos dos puntos diferentes y sentir la tensión. Ok, soy un ser finito, ok, soy un ser limitado, pero al mismo tiempo pudiera rebasar ciertos límites de ciertas cosas que están prohibidas y eso es lo que de alguna manera puede llevar a la persona entonces a que sea el origen del pecado. Esta postura a mí me pareció interesante, creo que ilustra de alguna manera esa tensión que hay cuando somos tentados y saber que no podemos hacerlo, pero algunas veces saber que sería tan fácil hacerlo, ¿no? Como por ejemplo un hombre que esté siendo tentado a cometer adulterio, que incluso él no lo esté buscando, digamos, y se dé y de hecho se dé de una manera fácil en bandeja de plata, como alguien dice, y este hombre tiene prácticamente esa prohibición de decir, no, yo no puedo rebasar este límite, yo no puedo hacerlo, pero saber que está ahí, que está tan fácil, entonces produce esa tensión de alguna manera en la persona. Hay otra fuente, hermano, la tercera, esta es de la teología de la liberación. La primera vimos de la teología liberal, la segunda desde un punto de vista filosófico del ser. Y esta, hermanos, tiene que ver con la teología de la liberación. La teología de la liberación. La teología liberal, aunque ya lo dije hace un rato, lo voy a recapitular nuevamente para hacer el contraste entre la teología de la liberación. La teología liberal empezó a dudar de lo sobrenatural, ¿no? A poner en tela de juicio, según la ciencia, las cosas de Dios, lo milagroso y a decir eso no es posible. La teología de la liberación, aunque suena parecido, realmente lo que vino a traer fue como que el evangelio fuera realmente un mensaje social, como que el evangelio fuera hacer que el pobre no le falte nada, hacer que los enfermos no sufran. De eso trata de alguna manera la teología de la liberación, como un evangelio social que trata de ayudar a los humanos en sus necesidades inmediatas como humanos en este mundo, en esta tierra. ¿Ok? Una teología muy peligrosa, de hecho es una teología católica, surgió como una teología católica y luego se comenzó a meter bastante en la iglesia protestante. Se parece, creo, un poco a la famosa doctrina de la prosperidad, ¿no? De la salud y todo eso, porque prácticamente tratan como de arreglarle la vida al ser humano en esta tierra, ¿ok? En este punto, hermano, se llama el conflicto económico. El conflicto económico. Se cree que este es realmente el origen del pecado, la fuente del pecado. Es un conflicto económico, es una cuestión en donde en este punto, hermanos, no se ve a Génesis 1:3 como el problema. No fue Génesis 1:3 el origen del pecado, sino en este punto el origen del pecado sería Éxodo 1:3. Aquellos que conocen la Biblia saben que Génesis 1:3 trata sobre la creación del hombre y la caída del hombre. Pero Éxodo 1, de 1 al 3, cuando digo 1:3 me refiero a capítulo 1, 2, 3, no capítulo 1, verso 3. Éxodo 1 al 3 trata sobre la opresión de unas personas sobre otras personas. Los egipcios estaban oprimiendo a los hebreos. Entonces, desde este punto de vista, hermano, en esta teología de la liberación, la fuente del pecado no tiene que ver entonces tanto con pecar en contra de Dios, sino pecar en contra de los seres humanos, ser injusto en contra de los seres humanos. ¿Ok? Desde el punto de vista tradicional, a menudo se considera el pecado como la rotura de la relación del individuo con Dios. Por lo tanto, el pecado es básicamente no creer, es rebelarse en contra de Dios, etcétera. Sin embargo, en la teología de la liberación está mucho más preocupada por las estructuras sociales, por las economías, por la política, por la injusticia social y prácticamente se ve como que esto fuera todo el asunto, todo el meollo del pecado. Vamos a ver Amós, capítulo 5, verso 1 al 11, 5, 11 al 12, perdón. Amós 5, 11 al 12 dice, por tanto, puesto que vejáis al pobre y recibís de él carga de trigo, edificasteis casas de piedra labrada, mas no las habitaréis, plantasteis hermosas viñas, mas no beberéis el vino de ellas, porque yo sé de vuestras muchas rebeliones y de vuestros grandes pecados, sé que afligís al justo, recibís
el cohecho, en los tribunales hacéis perder su causa a los pobres. Entonces ahí marqué la parte que dice, sé que afligís al justo y recibís cohecho, y en los tribunales hacéis perder su causa a los pobres. Entonces, en esta parte, pecar es negarse a amar al prójimo, por lo tanto, al Señor mismo. Eso es más o menos la lectura que se hace. Esta negativa, ya sea personal o colectiva, es la causa última de la pobreza, de la injusticia, de la opresión y por ende, pues, del pecado. Por un lado, en esta teología se condena la violencia contra los oprimidos, pero por otra parte se justifica el uso de la violencia por parte de los oprimidos para liberarse de aquellos que los están oprimiendo, ¿no? De alguna manera, si el opresor mata a un oprimido, es pecado, pero si el oprimido mata a un opresor, no es pecado. Más o menos así lo explicarían en esta teología el origen del pecado desde este punto de vista. ¿Ok? La suposición de esta teología de la liberación, que tiene que ver mucho con el marxismo, es que son los problemas económicos, en las injusticias en el poder, la propiedad privada, los que de alguna manera determinan el comportamiento humano. Presumiblemente los que promueven estas injusticias son grandes pecadores, mientras los que luchan contra esta injusticia, pues no son pecadores. La realidad es que países en donde se ha instrumentalizado este tipo de gobierno, este tipo de estructuras, este tipo de economías, no han acabado con el pecado. Y más bien, muchos de estos países son un monumento que testifica en contra de esta noción errónea de que el pecado no fuera prácticamente Génesis capítulo 1 al 3, sino que el origen del pecado fue Éxodo capítulo 1 al capítulo 3, que es la opresión de unas personas sobre otras personas. Y hay una cuarta, hermanos, que es la última en este punto, que es el individualismo y la competitividad. Hay quienes creen que de alguna manera este es el origen, la fuente de todo el egoísmo, de toda la competencia malsana, de todo la maldad, el individualismo, la competitividad, ¿no? En esta noción, el pecado es una especie como de lucha egoísta, individualista contra otros seres humanos. De alguna manera, cuando se habla de esto, muchas veces hay países de corte bastante comunista que atacan mucho a Estados Unidos, ¿no? Dicen, este es el pecado americano, algunos han dicho, el pecado del individualismo, de la competitividad. Eh, Obviamente sabemos que puede haber un tipo de individualismo y un tipo de competencia que es pecaminosa, claro que sí, pero lo que está mal es generalizar como que todo esfuerzo que tuviera que ver con competencia, todo esfuerzo que tuviera que ver con la individualidad fuera pecado. Eso no es así. Por ejemplo, ustedes saben que aquí en Estados Unidos hay una gran controversia con el tema de MAGA. Aquellos que están relacionados, por ejemplo, saben que MAGA es el eslogan del presidente Donald Trump, ¿no? MAGA, Make America Great Again, que es de alguna manera, ya ni siquiera, algunos ya ni están viendo MAGA tanto como partido republicano, ya MAGA pareciera que más bien es una facción dentro del partido republicano, ¿no? Entonces, cuando se habla, por ejemplo, de America First o luchar primero por América, y el presidente tiene esta connotación como de mucho individualismo, como de competencia, como de decir, vamos a hacer grande nuestro país y no vamos a dejar que nadie nos esté robando, no vamos a dejar que nadie nos esté oprimiendo, vamos a ponerle aranceles a la gente que no se someta a ciertas reglas. Hay mucha gente que ve inmediatamente eso como pecaminoso, pero realmente eso no es necesariamente el individualismo y la competitividad pecaminosa, porque de hecho hay teología que enseña que obviamente nosotros debemos de sacrificarnos por los demás en general, pero siempre somos llamados a sacrificarnos de una manera especial por los nuestros, ¿no? Por los nuestros, el papá por su familia, el presidente por su nación, el pastor por su iglesia, hasta cierto sentido. Que no estoy diciendo, hermanos, que no debemos de amar al prójimo ni sacrificarnos por los demás, pero lo que estoy tratando es de hacer una diferencia entre lo que de verdad pudiera ser un individualismo y una competitividad
pecaminosa y lo que este punto quiere decir, pero que realmente no lo es. ¿Ok? En esta noción se cree que la educación debe resaltar las actividades cooperativas en las que los individuos contribuyan a un objetivo común, reciban los beneficios de éxito del grupo. Si el tipo equivocado de educación y condicionamiento social han conducido al pecado de la competitividad individual, la educación adecuada entonces debería de eliminarlo. En esta postura se cree que por medio de la educación se podría eliminar el pecado del individualismo y la competitividad. Pero tengan mucho cuidado, hermanos, porque muchas veces estas son posturas izquierdistas que lo que están es en contra más bien de un país o en contra de un gobierno o en contra de ciertas ideologías políticas. Amén. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, hacer diferencia entre una cosa y otra, hermano. Esta noción para mí es una noción utópica, de lograr una cooperación perfecta entre todas las personas y nunca competir entre personas y nunca ser individualistas entre personas. La verdad es que los seres humanos no funcionamos así. Yo por naturaleza, si en mi casa somos 6 y tengo 6 panes y hay otras 10 familias que alimentar y esos 6 panes no alcanzan para alimentar a esas 6 familias, porque o se los doy a ellos y muere mi familia de hambre o nos los comemos nosotros, voy a elegir que nos lo comamos nosotros. Eso es puro sentido común. Eso es puro sentido común, ¿no? Si yo fallo al proteger a mi familia, a mi esposa y a mis hijos, pues entonces, ¿qué tipo de padre soy? No, el que no provee para los suyos y para los de su casa, pues es peor que un incrédulo. Eso es, hermano, puro sentido común. Entonces, sí, hasta cierto punto somos un poco individualistas y de repente también la competencia sana es necesaria, porque de otra manera, ¿cómo podemos nosotros sacar adelante nuestros dones, los talentos que Dios nos ha dado y que quiere que nosotros pongamos entonces a su servicio? Siempre y cuando sea una competencia sana, repito. Amén. Bueno, hermanos, ahora vamos a pasar a nuestro punto número 2 de nuestro bosquejo y es la enseñanza bíblica. Y en esta parte, hermanos, lo que vamos a hacer es tratar entonces de ver qué dice la Biblia sobre el pecado. Ya examinamos estos 4 puntos de vista diferentes, algunos desde el punto de vista de la teología liberal, otros de la filosofía, otros de la teología de la liberación, otros desde un mero humanismo, marxismo, cultural, etcétera. Y ahora vamos a ver, hermanos, qué es lo que podemos encontrar en las escrituras con respecto al pecado. Y lo primero, hermanos, que la teología clásica enseña es obviamente que Dios no es la causa del pecado. Dios no es la causa del pecado. Santiago dice aquí en este pasaje, en Santiago 1, 13 al 14, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. En estos dos versos de Santiago 1, 13 al 14, vemos entonces por lo menos dos cosas. En el primer verso, por un lado, vemos que Dios no es la causa del pecado, ¿no? Dios no tienta a nadie, Dios no puede ser tentado. Si alguien es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Pero por otro lado, en el verso 14, de alguna manera, nos deja ver la causa del pecado, radicando en un impulso interno de satisfacer algún deseo, ¿ok? Los deseos que nosotros tenemos, que son muchos de ellos, de esos deseos, son naturales, son buenos, muchos de ellos. Sin embargo, aún los deseos buenos son áreas que pudieran llevarnos a la tentación y que pudieran llevarnos al pecado. Tenemos necesidades básicas en cada uno de nosotros. Esas necesidades, muchas de ellas son esenciales que las podamos satisfacer. De hecho, si no las satisfacemos, podríamos incluso morir. Hay unas que las satisfacemos porque producen gozo, obviamente, pero debemos de tener mucho cuidado de que esos deseos naturales no nos controlen, porque hay muchos que producen mucho placer y que podrían acabar controlándonos, como por ejemplo el deseo por la comida. La comida y la bebida, hermanos, es rica, es necesaria y es imposible vivir sin ellas. De hecho, gracias que Dios nos dio el impulso de comer, ¿no?
Si Dios no nos hubiera dado el impulso de comer, pues moriríamos, pero gracias a que tenemos ese impulso natural, nosotros nos alimentamos, comemos, bebemos, disfrutamos. Sin embargo, si nosotros comenzamos a hacer eso solo por el placer, y nos excedemos, entonces ahí ya eso se vuelve pecado. Ahí ya nosotros estaríamos pecando en contra de Dios. Estaríamos siendo, como dice Santiago, tentados por ese placer, por esa concupiscencia, estaríamos siendo atraídos por esa concupiscencia y acabaríamos siendo seducidos. Acabaríamos pecando en un impulso natural que Dios puso en nosotros. Y hay impulsos todavía más fuertes en el humano, como por ejemplo el impulso sexual. ¿Ok? Aunque no es necesario para preservar la vida del individuo que lo siente, es decir, el individuo que siente un impulso sexual no necesita tener sexo para vivir. Podría vivir toda la vida sin tener sexo y no se va a enfermar o a morir por no tener sexo. Sin embargo, sí sabemos que es indispensable para sostener la raza humana. ¿Sí? Vea ahí la paradoja que existe en ese punto, ¿no? Por un lado, una persona que experimente un deseo sexual y no lo satisfaga, no va a morir por no satisfacerlo. Pero si todo mundo nos pusiéramos en la postura de no satisfacerlo, ¿qué pasaría con la raza humana? La raza humana desaparecería, ¿ok? Entonces, ¿podemos legítimamente desear la satisfacción del placer sexual? Por supuesto que sí, siempre y cuando lo hagamos dentro de los límites que Dios nos ha establecido para nosotros como personas, en el estado del matrimonio, entre un hombre y una mujer que están casados, etcétera. ¿Ok? Aquí hay dos impulsos, por ejemplo, naturales, internos de nuestro cuerpo. Pudiéramos hablar también incluso de el deseo de tener cosas. El deseo de tener cosas no es necesariamente malo, ¿no? El deseo de producir, de negociar, de señorear, incluso, ¿verdad? Como dice Génesis 1:28, vamos a ver esa cita, tiene que ver con que Dios nos dio facultades, lo que de alguna manera se llama en algunos círculos el mandamiento cultural. Yo no sé si usted esté dentro de ese círculo, pero de alguna manera también el deseo de tener cosas está de alguna manera en nuestros impulsos. Génesis 1:28 dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. ¿Ok? Pudiera incentivarnos el hecho de obtener algunas cosas materiales para trabajar más duro, sí, siempre y cuando no se vuelva de alguna manera codicia, una ambición ya pecaminosa. No tiene nada de malo que a través de nuestra creatividad, que podamos incluso capitalizar algún don que nosotros tengamos, ¿no? Por ejemplo, hay personas que a lo mejor son muy buenos para la guitarra y aparte de que tienen su trabajo, dan clases de guitarra, ¿no? Están capitalizando un don, es decir, están produciendo un recurso financiero a través de un don. Que eso no tiene nada de malo, eso no es pecado. El deseo de tener cosas, el deseo de crecer, de aprender, siempre y cuando no se vuelva orgullo, no se vuelva codicia, no se vuelva una ambición desmedida. ¿Ok? Hay maneras de satisfacer todos estos deseos que yo acabo de mencionar, pero siempre hay que tener en cuenta los límites impuestos por Dios. Todos estos impulsos internos, hermano, que acabo de mencionar, Dios le puso límites. Tenemos que aceptar esos límites, tenemos que entender, hermano, que debemos de someternos a ese control divino, porque es una forma en la que Dios nos está librando de caer en pecado. En las tentaciones de Jesús, por ejemplo, hermanos, Satanás apelaba a deseos legítimos que Jesús tenía, ¿no? Por ejemplo, la tentación del pan, la tentación del pan. Tener hambre no era pecado, ¿ok? Satanás estaba tentando al Señor a convertir las piedras en pan y comer. ¿Dónde estaba el pecado aquí? Entonces, el pecado aquí, número uno, estaba en que no era el momento, ¿no? No era el momento. Jesús estaba ayunando. Satanás quería que Jesús dejara el ayuno, ¿ok? No era la forma tampoco de satisfacer la necesidad que Jesús tenía. Jesús, Jesús podía convertir las piedras en pan, pero en ese momento Jesús estaba siendo tentado
y toda su humanidad de alguna manera estaba siendo sometida a esta prueba. Tenía que en toda su humanidad llevar el rigor de esa tentación. No podía Jesús con todo su poder hacer que las piedras se convirtieran en pan y de alguna manera echar a perder, por así decirlo, un ayuno de 40 días y las noches que el ayuno consistía. Claro que Jesús tenía hambre y el deseo de comer era un deseo legítimo, pero no era el momento, número uno, porque estaba ayunando, y no era la forma, número dos, porque Jesús estaba siendo tentado y fue tentado como nosotros en todo, dicen, ¿no? Como nosotros, como hombre, fue tentado en todo. Sumo sacerdote que puede compadecerse de nosotros porque fue tentado y sabe lo que es ser tentado en ese aspecto. También hay que entender que aparte de que somos tentados por un deseo natural, también influyen las circunstancias externas, ¿no? Puede haber una influencia de una circunstancia externa. El ejemplo, pues, más clásico es el ejemplo de Adán y Eva, ¿no? Adán y Eva en sí no tenían tanta necesidad de comer de este fruto. No tenían esa necesidad de comer de este fruto. ¿Cuál fue el asunto? Vino una tentación externa. Vino Satanás a tentarlos por medio de sugerirles que pudieran ser libres, ¿no? Que pudieran comer de este fruto. Vemos entonces que la tentación vino de alguna manera por impulso, en el caso de Jesús, por sugerencia. Adán y Eva se dejaron llevar por esta tentación externa de parte de Satanás. Jesús no. Jesús venció a Satanás en el desierto, ¿no? Adán y Eva pecaron en el jardín del Edén y Jesús venció en el desierto. Aparte, hermano, de la tentación natural, del deseo natural que podemos tener, la tentación externa, también a veces hay factores que pudieran hacer que la posibilidad de pecar se aumente. ¿Ok? Hay factores que aumentan la posibilidad de pecar. Por ejemplo, cuando Adán, hermanos, estaba casado con Eva y no habían tenido ni un solo hijo, Adán no podía ser tentado a cometer adulterio. ¿Por qué? Porque no había otra mujer en la tierra, estaba solo Eva. No, la infidelidad no era una tentación para Adán, no era un factor que alteraba o que aumentaba la tentación. También Eva no se podía poner celosa de otras mujeres, ¿no? Decir, estoy celosa de que Adán está hablando con otras mujeres. No podía. Ese factor no existía. No había otras mujeres con las cuales Eva celara a Adán. Entonces, hay factores, hermano, que pueden influir mucho para que nosotros seamos tentados y el pecado sea como un poco más fuerte. Y nosotros debemos de estar muy atentos, orando, leyendo la palabra, cuidando mucho nuestra vida espiritual para mortificar el pecado, porque hay un deseo dentro de nosotros que a veces lo queremos satisfacer de una forma ilegítima. Hay una tentación que también el diablo pudiera venirnos a sugerir sobre algo que nosotros hagamos y nos podemos poner en una situación en donde ciertos factores aumenten la posibilidad de que nosotros pequemos, porque ese es el mundo en el que nosotros estamos viviendo. ¿Ok? Esto es lo que Pablo llama la carne, ¿no? Es lo que Pablo llama la carne. En Romanos 7:18 dice, yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Aquí no se refiere carne necesariamente a lo físico, al cuerpo humano. Aquí se refiere más que nada a una situación de querer hacer lo que va en contra de la voluntad de Dios, ¿no? Querer cumplir los deseos internos de nosotros. El cuerpo en sí no es malo. Esa idea, hermanos, de que el cuerpo es malo, cuando hay personas que leen carne y piensan inmediatamente en el cuerpo físico, como que el cuerpo físico es inherentemente malo, esa es una idea de la filosofía griega. Esa no es una idea cristiana, hermanos. Amén. Hay que tener cuidado con ese asunto. Entonces, aquí hay una serie de cosas, hermano, que podemos ver entonces sobre la fuente del pecado que nos hablan aquí las escrituras. Y llegamos a nuestro punto final, que es implicaciones de los distintos puntos de vista, la cura para el pecado. Con eso vamos a terminar. Dice
así. Bueno, aquí, hermanos, lo que vamos a hacer es repasar los 4 puntos, las 4 ideas sobre pecado que vimos en el punto 1 y luego dar al final ya una conclusión sobre lo que es la postura cristiana de la fuente del pecado. ¿Por qué es importante, hermano, identificar la causa del pecado? Decía yo al principio que es importante porque de eso depende la cura. Si podemos dar un buen diagnóstico a esta enfermedad, podremos entonces dar pues una buena medicina, ¿no? Una buena prescripción médica para esta situación del pecado. Si el diagnóstico es malo, pues vamos a fallar entonces, hermanos, en la medicina que se tiene que administrar. Vamos a hacer un repaso rapidito de las 4 primeras y luego una última postura, la postura cristiana. Ok. Si la causa del pecado es nuestra naturaleza animal, como vimos en la opción número 1, la idea número 1, entonces el proceso evolutivo es la cura del pecado. En esa postura liberal, hermano, la, la cura del pecado sería entonces el proceso evolutivo. Entre más sigamos avanzando en la evolución, se irá erradicando más el pecado. Si uno mantiene que el pecado es la persistencia de los instintos, de los patrones de comportamiento que son una herencia animal, entonces la cura no puede ser regresar a un estado de inocencia anterior, porque en esta postura no se cree que existió un estado de inocencia. No se cree, porque en esta postura, acuérdense que dijimos que se cree que el pecado era cero de alguna manera desde el principio. Se cree que el pecado en sí no existió en el principio, sino que sería una cuestión de liberarse de esos viejos instintos o de aprender a controlarlos o dirigirlos adecuadamente. Este proceso de cura para el pecado asume la creencia optimista de que el proceso evolutivo está llevando a la raza humana a la dirección correcta. Si nota, en esta postura no se necesita el evangelio. De forma natural, la misma evolución, la misma selección natural va a ir acabando entonces con el pecado. En la postura número 2, si la causa del pecado es la ansiedad por la finitud, entonces la cura sería aceptar nuestros límites. ¿Ok? Si uno adopta el punto de vista de que el pecado surge de la ansiedad de ser seres finitos, intentando superar por nuestros propios medios la tensión entre la finitud y la libertad para aspirar a más, entonces la cura que se aplicaría aquí, hermano, sería la aceptación, ¿no? La aceptación de los límites. Pero esta cura trata de alterar una actitud que tenemos, pero si se da cuenta, no habla en ningún momento de conversión. Se trata como de, ok, aceptemos los límites, tengamos una mejor actitud hacia los límites, dejemos esa tensión por tratar de ser libres. No hay conversión en esta postura, no se habla de conversión. En la número 3, que es, si la causa del pecado es el conflicto económico, entonces la cura es cambiar las estructuras económicas y políticas. En esta noción, si se adoptan las premisas de la teología de la liberación, la solución al problema del pecado está en eliminar la opresión económica, acabar con la desigualdad en lo que es propiedad, la desigualdad en lo que es el poder. Aquí no se habla entonces de evangelizar individuos, aquí lo que se habla es de cambiar estructuras en la sociedad. ¿Ve? Es la cura según esta postura para eliminar el pecado. En la cuarta, que es la competitividad individualista, si la causa del pecado es la competitividad individualista, entonces la cura es una educación que fomente un esfuerzo no competitivo. ¿Ok? No competitivo. No sé si alguna vez ha visto un video, hay un video por ahí que circula de unos niños que le están diciendo a sus papás, papá, si vienes a ver mi partido de fútbol, no me grites. Papá, si vienes a ver mi partido de fútbol, no me presiones para ganar. Papá, si vienes a ver mi partido de fútbol, no me regañes. Bueno, varias cositas, dice. No sé si estoy recordando exactamente lo que dice el video, ¿no? Entonces, yo no sé si existirá un papá así, porque por lo general, nosotros los padres queremos que nuestros hijos hagan deporte, crezcan, se desarrollen, ganen, anoten,
Pero, todas esas cuando yo veo videos así, inmediatamente detecto detrás de todas estas propagandas, un espíritu comunista, marxista de no, no compitamos, no, eso es malo, no compitamos en ningún sentido, ¿ok? Pero aunque aclaramos que hay una competitividad que es mala, que puede ser pecaminosa, un individualismo malo y pecaminoso, la competitividad y el individualismo muchas veces es necesario. En esta postura tampoco se habla entonces de una conversión, de evangelización, del poder de la fe, de la gracia, sino simple y sencillamente de una educación que fomente un esfuerzo, pero un esfuerzo no competitivo. Y por último, hermanos, está la postura entonces cristiana, hermanos. Desde la perspectiva cristiana, el problema está en que los seres humanos son pecadores por naturaleza. Viven en un mundo en el que fuerzas poderosas les inducen a pecar. ¿Ok? Mencionamos por lo menos tres, ¿no? Hace un rato mencionamos las fuerzas internas de nuestros deseos, la influencia externa del diablo, del mundo, de la carne, que puede incluir otros factores que aumentan la posibilidad de pecar. ¿Ok? La cura para el pecado procederá de una alteración sobrenatural de nuestra naturaleza humana y también de la ayuda divina para contrarrestar el poder de la tentación. Me gustó muchísimo esta conclusión de lo que es la fuente del pecado desde la perspectiva cristiana, ¿no? Es un problema que los seres humanos tenemos por naturaleza, lo que es el pecado original. Vamos a hablar de eso en temas que vienen, ¿no? Del pecado original, que fue formulado por Agustín, el pelagianismo, que fue como la contraparte del pecado original y toda esa controversia entre Agustín y los pelagianos, etcétera. Pero aquí, hermanos, a lo que llegamos a concluir entonces es que la cura del pecado es la conversión individual y la regeneración, porque es la que cambiará a la persona, la cambiará y la conducirá a una relación con Dios. Eso le hará posible a esta persona llevar una vida cristiana plena. ¿Ok? Una vida cristiana plena. Esa es la causa del pecado, hermanos, es entonces lo que la escritura dice, amén. El cristiano, el ser humano es pecador por naturaleza desde la caída y la cura, hermanos, para el pecado es la conversión, es una transformación radical individual, no de la sociedad en general, no, sino individual. Y es a través de ese cambio radical individual de la regeneración que entonces el ser humano se pone bien con Dios y por ende con su prójimo. ¿Ok? Conocer a Dios y conocernos a nosotros mismos hasta algún punto fue toda la teología sistemática de Calvino que se llamó la institución de la religión cristiana. ¿Ok? Hasta ahí, hermanos, vamos a dejar esta clase entonces el día de hoy. No se vaya porque voy a dar unos anuncios